Bueno, vamos a seguir. Bueno, entonces estábamos en lo que era en los métodos de factores casuales. Y nos vamos a los que eran los métodos que pronostican o de pronósticos a corto plazo. Los métodos de pronósticos a corto plazo, ¿qué es lo que tienen? Estos, por lo general, los métodos tienen un horizonte de tiempo de un día o de un mes hacia el futuro. Dicho de otra manera, el punto en el tiempo que se está pronosticando está de un día a un mes de distancia. La mayor utilidad de estos pronósticos está en manejar las operaciones diarias de una organización, como por ejemplo, pueden utilizar al decirse cuándo autorizan un permiso de salida, cuántas horas extras se deben programar, cuántas se necesitan y cuántas unidades se deben ordenar para mantener un inventario. Estas son las que son a corto plazo. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos algún permiso en algún trabajo, o vamos a hacer algunas horas extras, o bien, en su caso, cómo se va a ordenar un inventario. Es característico que con los métodos de pronóstico a mediano plazo se hagan proyecciones de un mes a un año hacia el futuro. Estos pronostican importantes o son importantes como ayuda al administrador en decisiones sobre qué recursos se necesitan o cómo pueden usar de manera más eficaz, bien, cómo se pueden usar. Por ejemplo, un horizonte de planeación observa decisiones que se toman respecto de cuántos empleados se deben contratar o despedir, si deben aumentar o disminuirse los niveles de inventario y cuál es la utilización más eficaz de la capacidad de la planta existente. Aquí más que nada, esto en lo que es un modelo a corto plazo, en algunas empresas tienden a ver si les es rentable contratar más personal o en su caso quedarse solo con los que tienen, no exceder más. Si tienen más producción o si tienen un poquito más de pedido, lógico que lo más factible es que contraten más personal o en su caso que el mismo personal que tienen haga o cubra tiempos extras. ¿Para qué? Para poder sacar la producción y no hacer contratación de nuevo personal. ¿El por qué implica? Al hacer la contratación de nuevo personal, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que dar una capacitación que a la empresa le tiene un costo. Se tiene que dar también, entrar que pues van a ser nuevas personas que van a tener también todas las prestaciones de ley que tienen los demás que ya están contratados. Y también deben de ver las proyecciones a futuro de que si el personal que se está contratando se va a quedar por lo menos el tiempo de la producción. ¿El por qué? Porque a veces existen o hay personas que no les gusta el empleo o lo que se está trabajando o no les gusta lo que se está elaborando y todo lo que la empresa gastó, todo lo que la empresa invirtió, porque es una inversión que están haciendo con nuevo personal, se tiende a perder. Por eso deben de, como dice, bien, se puede contratar o bien, o se quedan con los mismos empleados siempre y cuando dobleteando un poquito más de horas. Esos son los que vienen siendo a corto plazo. Los métodos que pronostican o de pronósticos a largo plazo, estos tienen un horizonte de más de un año. Estos pronostican o estos pronósticos influyen en decisiones como que de nuevos productos deben introducirse, qué instalaciones de producción se deben construir y qué nuevo financiamiento se debe de obtener.
Los pronósticos a largo plazo son quizás la forma más importante que ayudan al administrador a proporcionar una guía directriz para la organización. Sin embargo, también son los más difíciles de obtener. Mientras más largo sea el horizonte de tiempo, mayor es la incertidumbre que existe sobre el futuro. ¿El por qué crees, Gabriela, que son más difíciles de obtener este tipo de, digamos que de financiamientos o digamos que de pronósticos? ¿Por qué crees, María? Gabriela, ¿cuál sería su opinión de usted de ahí? Gaby o César. A ver, César, ¿tú por qué crees que sería difícil obtener ese tipo de financiamiento? Financiamiento de qué, profe. A ver, lo leo de nuevo. Es el de pronósticos a largo plazo, ¿ah? Ajá. O sea, quería entender que financiamiento, pues, a largo plazo significa, pues, que debe tener, por ejemplo, un préstamo en el banco, ¿no? Ujú. Al cual, pues, ellos van a decidir, te van a dar el plazo, ya sea si lo quieres a corto, mediano o largo. Creo que el corto es de 3 meses, luego sigue el de 6 y luego está el de 12 Ujú. y así sucesivamente, dependiendo la cantidad o el monto solicitado de la persona. Y pues, creo que es lo que ahorita entendí, ahorita lo que acabo de leer. Ok, pero también nos menciona que también más que nada estos métodos de pronóstico a largo plazo son difíciles de obtener. ¿Por qué? Porque nos Bueno, menciona que a futuro eh, no se ve el horizonte de tiempo y es algo, está a la incertidumbre de que cómo va, de que si en verdad la proyección que ellos están haciendo va a surgir efecto o va a tener ¿cómo te dijera yo? Va a tener respuesta positiva. Por eso les llama que es incierto y que son muy difíciles de conseguir. Dice, cuando se piensa en los métodos de pronósticos, casi siempre vienen a la mente diferentes métodos cuantitativos. Aunque varía su complejidad, todos emplean modelos matemáticos que requieren o se requieren datos para las variables dependientes con un objetivo de generar un pronóstico. Los métodos cualitativos con frecuencia se usan para situaciones a largo plazo, altamente inciertas, en las cuales el empleo de un modelo matemático no parece apropiado. Por ejemplo, aquí nos da también otro ejemplo, al intentar predecir el momento en que ocurrirán adelantos tecnológicos, cambios en actitudes sociales o desarrollo de proyectos políticos, la situación está tan plagada de incertidumbre que es más común que se apliquen los métodos cualitativos que los cuantitativos. En este caso es normal que el juicio sujeto sea la base para llegar a un pronóstico. ¿Por qué ustedes creen en este tipo de proyecciones es más factible que se aplique el método cualitativo? ¿Por qué? Acuérdense que el método cualitativo habíamos dicho que era algo, digamos, aleatorio, y los cuantitativos ya es algo ya que debemos de tener en ciencia cierta. ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque es a pronóstico? ¿Es algo incierto?
que no sabemos si va a tener una relevancia, no sabemos si va a tener realmente el impacto que nosotros queramos o el impacto que nosotros deseamos. A ver, María Teresa, ¿tú qué piensas o qué opinas? Yo pienso, a ver, déjeme lo analizo. ¿Tú qué crees? Porque por eso nos menciona que al momento en que ocurrirán adelantos tecnológicos, o sea, es que son cosas inciertas que no sabemos si van a ser o no, si realmente va a suceder o no. A ver, analícele, piénsele. ¿Usted por qué cree? ¿Nada, María? A ver, Alejandro. A ver, Alejandro, ¿tú qué piensas? O Hilda. ¿Qué piensas, Hilda? En serio, nada, está bien claro ahí, claro, clarito se los dice el por qué. Les dice el por qué, porque es una, o sea, no es algo que sea realmente que va a suceder, que es algo relativo, que está en veremos. Bueno, seguimos con lo siguiente. Ahora sí voy a... Maestra, y bueno, A ver. A ver, te escucho. ¿Qué vas a decir? ay, pensé que ya iba a hablar. Yo digo que en ese método se utilizan más los cuantitativos porque es una información que ellos ya tienen para hacer, o sea, ya está planeado. Y los cuantitativos vienen siendo más como el dinero, ¿no? Cuantitativos, cualitativos. Son algo, es que por eso nos menciona que los cualitativos son algo para proyección y los cuantitativos es algo que ya nosotros tenemos, que ya tenemos el conocimiento, que ya Y sabemos. eso ya está desarrollado. Ujú, exactamente. Bueno, también nos menciona que la selección de un método de pronóstico debe de ser variable. Dice, la selección de un método de pronósticos depende de varios factores. Es obvio que el conocimiento que tiene la persona que hace los pronósticos de los varios métodos restringido hasta cierto punto que se pueden usar. Aquí vamos a analizar las técnicas básicas. Como ya se mencionaron algunos métodos, son más apropiados para ciertos horizontes de tiempo. El punto en el tiempo para el que se hace el pronóstico reduce los métodos entre los que se pueden elegir. El grado en que los datos históricos o el juicio subjetivo deben influir es importante para métodos de pronóstico. Operan solo con datos históricos. O sea, por eso nos menciona que nada más están operando con datos históricos, datos que nosotros ya teníamos anteriormente. ¿Para qué? Para poder realizar los actuales, los que se van a poner en práctica y saber a ciencia cierta si nos va a dar un resultado apropiado o el resultado que nosotros estamos buscando a favor. También debemos de tener las consideraciones de algunos datos que se basan en el juicio subjetivo, con datos de serie de tiempo, el patrón y el comportamiento.
influyen en la decisión de selección. Por ejemplo, algunos métodos son buenos en particular para detectar tendencias y otros no lo son. Las consideraciones sobre beneficio y costo son importantes cuando el pronóstico se hace para respaldar la toma de decisiones más o menos que deben emplearse en métodos menos costosos. No obstante, el tiempo y el gasto dedicado a los pronósticos deben aumentar con la importancia de la decisión. La disponibilidad de una computadora o de paquetes de programas también influye en la selección de algunos métodos más que nada complejos. ¿El por qué? Porque se requiere tal volumen de cálculos que se necesita una computadora donde podemos nosotros ¿qué? ¿Qué es lo que debemos de guardar? Acuérdense que la otra vez les mencioné que se debía de guardar datos, ¿se acuerdan? Acuérdense porque eso por ahí va a venir en su examen. Ok, dice, vamos a aclarar la selección de un método de pronóstico requiere muchas consideraciones. ¿Cuáles son? Los componentes o métodos de series de tiempo. ¿Cómo se realizan? En los métodos de series de tiempo, y este es otro, primero vimos el método de largo y a corto plazo. Ahorita vamos a ver los métodos de serie de tiempo. Se utilizan los datos históricos de una variable para generar un pronóstico del futuro. Estos métodos ponen en práctica la información útil para el desarrollo de un pronóstico sobre su comportamiento anterior. Queda implícito que es probable que lo que sucedió en el pasado siga ocurriendo en el futuro. Cuando este es el caso, se dice que los datos de series de tiempo para la variable que se pronostica son estacionarios. Cuando esta situación o suposición no se cumple, la serie de tiempo es dinámica y entonces los métodos de análisis de series de tiempo no deben usarse o se deben emplear solo como un punto de partida para tener una idea de cómo diferiría en el futuro del pasado. Cuando se analizan datos de series de tiempo, es importante pensar en buscar variaciones de tendencia, estacionales y aleatorias. Son los datos, la importancia de estos componentes existen en diferentes grados. Y ahorita nos va a especificar el por qué son los grados tanto de tendencia como estacional. ¿Por qué nos menciona ahí que para ver los datos es algo recurrente que puede volver a pasar? Algo que pasó en el pasado puede volver a pasar en el futuro. ¿Por qué crees, César? César. A lo mejor, pues, por una mala toma de decisiones, tal vez, se vuelve a repetir. Una mala toma de decisiones. Sí, sí, o por ejemplo, eh, deudas económicas, las que no hayas cumplido con un contrato, pues ya te haya pasado antes, porque pues al menos creo que yo considero que en todas las empresas hay problemas así con bancos o lugares donde hacen préstamos, los cuales pues, por ejemplo, con esta pandemia, pues a lo mejor muchos sacaron préstamos a largo plazo y pues no se cumplieron, y hay empresas que hasta quebraron, cerraron por lo mismo, y pues a lo mejor para los dueños es un problema que nunca sabe cuándo se va a acabar. A lo mejor para otro año ya estamos bien y dentro de 2 años se vuelve a repetir una pandemia o una epidemia, y Okay. pues ahí la empresa se va a volver a repetir los errores que había cometido. Que había Así cometido anteriormente.
Es Sí, que sí. eso es lo que nos está explicando, por eso son métodos de tiempo, por eso nos está mencionando que son cosas que se pueden hacer repetitivamente, como por ejemplo, como tú dices, si tuvimos experiencias en años pasados de que no nos funcionó algo en cierto tiempo, pueda que se vuelva a repetir en ese mismo lazo o en ese mismo, en esa, no digamos que diga, en ese mismo, en esa, no fecha, sino en ese mismo mes, en ese mismo año, que podría ser volverse a repetir, son cosas constantes. Bueno, entonces aquí nos pone los componentes. ¿Qué componentes tiene? Los componentes de tendencia. ¿Qué es lo que tiene esto? Este más que nada refleja un movimiento general a largo plazo, ya sea de arriba hacia abajo a través del tiempo. Como por ejemplo se tiene que el sector de servicio de la economía, o sea, la americana, ha ido creciendo a través del tiempo. Un análisis de distribución en el PIB, que es el Producto Interno Bruto, mostrará una tendencia de arriba. Ahorita lo vamos a ver en la figura. Si la ilustración, la variación debido a una tendencia, es igual a que otros componentes de la serie de tiempo. La componente o el componente estacional. Este más que nada refiere a los cambios de arriba hacia abajo en puntos fijos en el tiempo. En general, se considera que este componente ocurre en un periodo de un año o menos. Un ejemplo lo vamos a observar que la mayoría de las áreas de recreo tienen una estación de pico turístico. Cuando existe un patrón de cambio en puntos fijos en el tiempo, con duración de más de un año, se refleja un componente cíclica. Por ejemplo, la intensidad de las manchas solares varía a través de un ciclo de 11 años e influye a la producción agrícola. En caso de los ciclos, ya sean pocos importantes o muy difíciles de identificar, por lo cual se deja fuera de análisis la serie de tiempo. Los métodos de tratar de identificar componentes es un objetivo del libro. El último componente de los datos de una serie de tiempo es la rotación aleatoria. ¿Por qué será el último componente? Esto es lo que queda después de que se han separado los más componentes. Más que nada, digamos que es un nudo existente que queda. Estos son los componentes de los datos de una serie de tiempo. La variación de tendencia estacional, cíclica y aleatoria, que son 3, deben estudiarse en una de las figuras que vamos a ver más adelantito para comprobar que se cambian al formar un patrón típico de series. Existe una gran variedad de métodos de análisis de series de tiempo que pueden usarse. En resumen, algunas de las características de ellas, como se pueden observar. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos la primera tabla. Dice la variable de pronósticos. Si nosotros tenemos una tendencia, vemos que en el análisis de tiempo tenemos una de estacionalidad de 1 año, de 2 años y de 3 años. ¿Qué nos está marcando aquí? Un análisis de tiempo de manera aleatoria, estacional, de tendencia, cíclica y de compuestos. Aquí nos muestra las tres fases que tiene un modelo de pronóstico. El aleatorio, ¿qué quiere decir? Que es repetidamente. El estacional, digamos que tiene la tendencia a estar siempre en un punto.
Las compuestas vamos a atender lo que vamos a ver que van a ser maneras variantes de diferentes tipos. Dice, ahora vámonos con el método gráfico. ¿Qué entienden o qué creen ustedes que nos tiene la tendencia a decir el método gráfico? ¿Por qué creen que se llama así? ¿O para qué creen que se ha desarrollado este método? Ay, chicos, ¿Cómo dijo, profe? ¿para qué Voy a creen la que pregunta. ¿para qué creen que se ha desarrollado el método gráfico? Pues yo creo que para dar como representación a, a los números que se vayan encontrando. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Pero la gráfica ahorita que vimos que es repetitiva, sube, baja, se mantiene de una posición en otra, Ujú. yo creo que algo así quiere dar a entender. Ok, dice, bueno, ya que estás ahí, Sergio, ayúdame a leer. César, pero está bien, me voy. Ay, César, perdón, estoy con Sergio, mira. Ok, método gráfico. Se han desarrollado muchos modelos de serie de tiempo. Antes de proseguir, se ilustra un enfoque que no requiere de un modelo matemático. El graficar los datos y obtener un pronóstico a partir de la gráfica, más que confiar en el poder analítico de la matemática y la estadística, el método gráfico depende de la experiencia y capacidad del análisis para identificar con su juicio subjetivo los patrones en los datos y hacer proyecciones basadas en los patrones. Aun causando, se planea emplear métodos de pronósticos más complicados. Se recomienda que primero se grafiquen los datos. Casi siempre es posible juzgar a partir de la gráfica con fuertes son las variaciones por tendencia, estacionales, cíclicas o aleatorias. Esta información ayuda a seleccionar un método apropiado de pronósticos. En la figura 6.2 se muestra una situación bastante sencilla. Las únicas fuerzas que influyen son la tendencia lineal hacia arriba y una variación aleatoria. Se ha trazado a ojo una línea recta a través de los puntos que puede usar para hacer un pronóstico. El análisis solo tiene que encontrar el periodo que se está pronosticando para el eje horizontal, moverse hacia arriba hasta la línea de tendencia y encontrar el valor del pronóstico sobre el eje vertical. En la figura 6.3 se presenta un caso un poco más complicado. Aparece aquí una tendencia curvilínea, no obstante todavía puede hacerse pronósticos basados en una línea trazada a ojo a través de los puntos. En la figura 6.4 se muestra un último caso más complejo. Aquí se ha intentado identificar una variación estacional que es obvio que existe. Esta última ilustración señala que cuando existen varias fuentes de variación es más difícil hacer un pronóstico preciso con el método gráfico. En Ok. este punto, Ujú. Bueno, así. Si ustedes se dan cuenta, en los métodos gráficos nos está diciendo claramente que bien puede ser de manera estadística. Se pueden utilizar gráficos a la apariencia o capacidad de un análisis para identificar las que son proyecciones en patrones, como eran los que se estaban mencionando. Entonces nos mencionó unas figuritas. Las figuras vienen en más abajito, aquí. Aquí están las figuras. Si ustedes se dan cuenta, en las variables de Brésico nos está poniendo pronósticos de gráfica de un componente de tendencia lineal. Viene siendo que cada figura se va graficando o va variando, no es algo que esté constante. Si ustedes van, va de mayor a menor, de menor a mayor, y va atendiendo que es, digamos, que es en forma de tiempo, que se grafica como cuando nosotros hacemos un conteo de manera aleatoria para saber qué tanto de población hay, cuáles son la tasa
de pobreza que se tiene, ahí es donde se utilizan los que son las gráficas. Como usted, bueno, esto muy poco nosotros lo vamos a utilizar. Si ustedes vemos aquí tenemos lo que es la tendencia de una demanda determinada, digamos que viene siendo de un promedio. Si yo les digo, a ver muchachos, me van a hacer un ejercicio de práctica en cuestión de cómo se va a hacer de manera aleatoria. ¿Ustedes creen que lo podrían hacer? Un ejercicio de práctica. Con dándole la información a cada uno. Chicos. Miren, si ustedes se dan cuenta, esto viene siendo casi lo que no menos lo que puso César en su ejercicio. Bueno, aquí seguimos con los métodos casuales. ¿Cuáles son los métodos casuales? Los métodos casuales de pronóstico se caracterizan por tomar en cuenta múltiples factores que influyen o se relacionan con la variable que se quiere pronosticar. Así tienden a ser más ricos en cuanto al poder descriptivo que los métodos de series de tiempo. Estos operan partiendo solo de los valores pasados de la variable que se pronostica. Los factores que se consideran en el análisis casual pueden ser internos o externos de una organización, como cuáles. ¿Cómo considerar el pronóstico de demanda de productos de una compañía? Nos menciona aquí el Producto Interno Bruto, pero nosotros también podemos mencionar cualquier otro tipo de producto, como por ejemplo, Gaby, lo que tú mencionabas hace la semana pasada, que tú vendes ciertas mascarillas, ¿no? Tiendes a darlo a cierto precio. Pero si tú le buscaras innovación o le buscaras ver que esas mascarillas se vendieron un poquito más, ¿qué crees que le podrías hacer para que ese factor saliera más? ¿El precio? ¿O dar una promoción? ¿O tú qué crees que harías? ¿Qué estaría ahí favorable para que a ti te fuera mejor en ese tipo de producto? Pues en ese caso de las mascarillas, pues trataría de no venderlas solas. O sea, trataría de hacer como que una mini bolsita, porque ahorita está de tendencia eso de que de tener en una bolsita un labial, una mascarilla, un bálsamo y pues ahí de un dulce. Ajá. Y entonces, ay, espérame tantito, profe, por favor. Ajá. Ya, profe. Ahora sí, continuando con eso, pues lo haría con esos 4 productos, armar una bolsita y venderlos a cierto precio, y porque sería como que un mini kit de, pues para el área facial, la cara. Pues sí, más que nada porque se le haría un mini kit y como dice, podrías tú tratar de hacer otro poquito más de venta más favorable. Yo creo que estaríamos hablando de una manera más lógica. Digamos que podríamos buscarle más realce a las ventas. Eso es lo que, digamos que tú tratarías de buscar, o sea, de apostarle. Bueno, dice, mientras que los métodos de series de tiempo son cuantitativos, los métodos casuales incluyen técnicas
cuantitativas como cualitativas, entran las dos. En esta sección se consideran solo las técnicas cuantitativas. Los métodos cualitativos son lo suficientemente particulares como para que se presenten en una sesión aparte. Los que son análisis de regresión. El análisis de regresión es un objetivo donde nosotros debemos de identificar una relación funcional entre una o más variables dependientes, o sea, predictadoras, y la palabra dependiente que pronostican. El análisis de regresión no solo indica cuáles son las variables dependientes y son buenos, sino que también establecen un modelo matemático específico que pueden emplearse para pronosticar los pronósticos. Las variables independientes que se usan en un análisis de regresión refieren según lo que se está pronosticando en general. Las variables independientes tienen una relación casual con una variable que se pronostica y están relacionadas con esta o en alguna forma lógica. Se debe de considerar un ejemplo específico. Vamos a verlo, dice que se muestra un modelo desarrollado para pronosticar la productividad de individuos que habían solicitado empleo de una compañía. Aquí nos da un ejemplo, una explicación. Dice producto que es el menos 3.20 más el 0.25 por prueba más el 0.40 por experiencia. El modelo indica que la productividad de un solicitante puede pronosticarse sumando una constante menos 3.20, un coeficiente del 0.25 multiplicado por la calidad obtenida en la prueba de actitudes. Y aquí nos menciona también entre paréntesis que es prueba. Y un coeficiente del 0.40 entre paréntesis que es multiplicado por el número de años de experiencia en trabajos relacionados, entre paréntesis también nos pone la experiencia. Simplemente aquí no nos da en lo que es graficado de manera cómo se especifica cómo se debe de realizar para saber si en verdad la persona es exacta para un puesto que está solicitando. Bueno, chicos, ahorita vamos a regresar. Si se corta, regresamos a las 11:40, ¿ok? Para que estén al pendiente. Y nos muestra la forma de cómo